Hola, hola, cordial saludo, bienvenido una vez más a tu canal, 10 minutos para ti. He estado un poco perdida porque he estado con muchas ocupaciones, pero de nuevo estoy por estos lados deseándole que el Señor les bendiga. Bueno, el tema para hoy, como se pudieron dar cuenta en el título, es lo que Dios exige. Para hablar de este tema, quiero basarme en Deuteronomio 10:12, que dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estas fueron las palabras que Moisés le dice al pueblo de Israel después de haber pasado 40 años en el desierto y llevado a la tierra prometida, a la tierra que Jehová le prometió. Y esas palabras se las dice porque el anhelo de Dios era sacarlo de esa tierra de bendición a una tierra, a una nación mayormente bendecida. Dice que esa tierra iba a ser despojada y que ellos iban a poseer esas naciones. Entonces dice que Moisés reúne al pueblo de Dios y le da ciertas exigencias. Pero antes les recuerda, eso lo vemos en el capítulo 9 de Deuteronomio, donde le comienza a recordar al pueblo todo lo que Dios ya había hecho para traerlos a ese lugar y lo que Dios quería hacer. Le dice al pueblo que van a ir a un lugar donde Dios lo va a poner a poseer una tierra, pero luego le dice que no es porque ellos se lo merezcan, sino porque aquella nación va a ser castigada porque han desobedecido a la palabra de Dios y que ellos iban a ser los que iban a poseer ese lugar. Entonces como que le dice estas cosas como para que el pueblo de Dios como que no crea que es porque se lo merece o porque es merecedor de todo lo que en esa nación hay. Entonces dice que Moisés habla con ellos y le dice que antes de ir a esa tierra, Dios le va a hacer algunas exigencias. Moisés le está recordando en unos capítulos anteriores todo lo que Dios hizo, pero también le recuerda que el pueblo ha sido un pueblo rebelde, que ha sido un pueblo que ha adorado a otros dioses, mientras ha sido el verdadero Dios que los ha ayudado. Recordemos que cuando Moisés se fue a recibir los 10 mandamientos, el pueblo hizo un becerro de oro y los adoró, y Moisés comienza a recordarle muchos detalles y muchas cosas que pasaron en el desierto y cómo ellos reaccionaron ante Dios a causa de todas esas pruebas que pasaron. Pero entonces aquí en ese capítulo le dice Moisés, bueno, como que Dios lo va a llevar a un lugar mejor, pero esta vez sí le va a exigir. Porque recordemos que la vez que ellos salieron de Egipto y Dios solamente escuchó su clamor y se tuvo misericordia de lo que ellos habían estado clamando y lo sacó. Pero esta vez, ahora bien, analicemos un poco el tema, el capítulo en el cual Moisés le da a conocer el pueblo. Porque lo primero que dice aquí es que tema a Jehová. Y sabemos que la palabra también nos narra que el temor a Jehová es apartarse del mal. En pocas palabras, Moisés le está diciendo al pueblo de Dios que para ir a poseer esta nueva bendición tienen que dejar de pecar, tienen que dejar de provocar a ira al Señor. Entonces el temor a Jehová es abstenerse de toda especie de mal. El siguiente exigencia que le hace Dios al pueblo es que ande en todos los caminos. Entonces cuando Moisés le dice eso al pueblo, es que sin importar las circunstancias deben aprender a andar en el camino de Dios. Y a veces cuando yo hacía este tema, decía, pero andar en todos los caminos, pues la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cuáles son todos los caminos? Y la verdad es que analizaba algo, y es que muchas veces a nosotros como cristianos nos hace fácil andar por el camino de la sinceridad, pero nos cuesta un poco el camino de la honestidad. De pronto andamos por el camino de la santidad, pero entonces estamos como teniendo problemas con algunas cosas que Dios nos exige, y lo que ese capítulo busca es que andar en todos sus caminos es no tener a uno por bueno, a otro por malo, porque algo con lo que muchos cristianos luchamos, porque lo he escuchado, es que hay ciertas áreas de nuestra vida que nos cuesta sujetarlo a la voluntad de Dios. Hay otras que no es más fácil y como que sí lo hacemos y lo predicamos, pero ¿qué de las áreas difíciles? Entonces aquí le está diciendo al pueblo que debe andar en todos sus caminos. Otro siguiente punto que analizaba dentro de este texto era que también está exigiendo al pueblo que lo ame, que ame a Dios.
Y yo decía, bueno, el amar no es solamente uno aprender a decir esa palabra linda y es que yo amo y es que yo quiero amar, sino que el amar es abstenerse de muchas cosas para agradar a aquel que nos creó. Y como creación de Dios, el amar a Dios es andar en santidad, en obediencia, en rectitud y servirle. Porque no podemos decir que amamos a Dios o amamos a alguien, pero que estamos haciendo las cosas como a nosotros bien nos parezca. No, aquí el pueblo de Dios prácticamente está siendo obligado o exigido a caminar en los caminos de Dios con un corazón limpio que lo lleve a un amor puro y un amor visible, no un amor de palabra. Entonces, cuando Moisés habla de ese punto, es que le está exigiendo al pueblo de parte de Dios que debe amarlo y demostrarle ese amor al Señor. Otro punto que sacaba de ese capítulo era que le sirva al Señor, y dice con toda su alma y con todo su corazón. El servicio al Señor no es solamente congregarnos, ¿sí?, los domingos, que es como la más frecuencia que uno ve gente, sino que el servirle a Dios es hacer parte del ministerio. Y no hablo solamente de la congregación, nosotros podemos servirle a Dios de nuestro trabajo, nuestra empresa, de cualquier lugar que Dios nos haya puesto a trabajar o a desarrollar cualquier actividad, podemos servirle a Dios predicando su palabra, viviendo en integridad, dando buen testimonio. Y la verdad es que a veces nos cuesta mucho. Recordemos que nosotros como cristianos somos carta leída y todo lo que nosotros hagamos va a hablar de nosotros. Entonces el servirle a Dios también es con nuestro testimonio, y esto es lo que Dios le está exigiendo al pueblo de Israel. Otro punto más que estaba rescatando era que el exigirle era que no había opción de que el pueblo dijera, no, yo quiero ir a poseer esa tierra, pero quiero cumplir X o Y cosas. No, eran todas estas exigencias que Dios le estaba pidiendo para esta vez al pueblo. Entonces, cuando terminé ese tema, dije, bueno, eso es lo que Dios le exige al pueblo de Israel. Pero ¿qué Dios me está exigiendo a mí como cristiana? ¿Qué Dios le está exigiendo a ti como conocedor de Dios? Porque la verdad es que a veces leemos la Biblia y ahora entiendo por qué la palabra de Dios dice que es lumbrera nuestro caminar y es una lámpara, porque nos alumbra, porque nos permite ver cómo, por dónde vamos a caminar y cómo debemos caminar. No es leer la palabra, sino decir que Dios me quiere hablar a través de este capítulo, de este versículo, y es Dios que me está exigiendo a mí. La verdad, yo encontré muchas cosas, pues son personales. Ahora mi pregunta es para ti, ¿qué Dios te está exigiendo para poder poseer esa bendición que Dios ya tiene preparada? Recordemos que este pueblo ya estaba viviendo en bendición, porque dice que la tierra donde fue era una tierra que fluía leche y miel, pero aún así Dios tenía algo preparado mayor, porque cuando estaba leyendo un poco más el tema, dice que esta nación era una nación más grande y más amurallada y tenía muchas más riquezas. Entonces quizá en este preciso momento Dios nos esté exigiendo algo y quizás todavía estemos amarrados a ciertas cosas, porque claro, Dios nos la ha dado, pero quizás Dios está exigiendo algunas áreas en nuestra vida para podernos llevar a una mayor bendición. Así que eso es todo por hoy en este tema. Le animo a que si no se ha suscrito, te suscriba, le dé like a este video si te gustó y me dejes un comentario para saber qué otro tema te gustaría que compartiera con ustedes. Igual voy a estar subiendo video, porque lo que hago aquí es tratar de compartir con ustedes lo que Dios pone en mi corazón y lo que Dios me habla a través de su palabra. Chao, chao, hasta la próxima.